Bienvenidos, bienvenidas al taller de niño interno, de niña interna. Hoy vamos a estar hablando de las 5 heridas del alma y de cómo se forma el ser humano. Está formado por 3 yo. Y esos 3 yo se pueden identificar en el cerebro. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a compartir un PDF que armé para que se pueda entender un poquito mejor. Y vamos a empezar a hablar de estos 3 yo que están dentro de, lo podemos identificar en el cerebro, ¿no? Bien, el niño interno se encuentra en el yo emocional, y ahora vamos a estar hablando de lo que es el yo emocional, cómo se forma, cuándo se forma, y lo podemos identificar en la amígdala, ¿sí? En la amígdala están todos nuestros recuerdos y todas esas experiencias que hemos vivido. Y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar y modificar. Es acá. Después tenemos el yo identidad, que sería nuestra parte frontal del cerebro, donde se encuentran todas las creencias limitantes, todos los mandatos, todas esas formas de pensamiento que yo fui creando a través de mis experiencias de niño, cuando se ha formado la estructura emocional. ¿Sí? También vamos a estar explayándonos acá. Y después tenemos el yo cuántico o el doble cuántico o el yo esencial, ¿sí? Que es nuestra mejor versión. Vamos a comenzar a hablar sobre el yo emocional. ¿Qué es el yo emocional y cuándo se forma? El yo emocional es esa estructura que nosotros fuimos formando, fuimos construyendo desde niños, a través de nuestro entorno, ¿sí? Los primeros que impactan en nuestra formación emocional son papá y mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque mamá y papá es la primera conexión que nosotros tenemos con la energía femenina y la energía masculina. A través de ellos, nosotros incorporamos esa energía masculina y femenina. Nosotros entendemos o formamos una percepción de esa energía a través de los nodos, que son mamá y papá. ¿Sí? No solamente formamos esa estructura cuando nacemos, sino también en la panza de mamá. Cuando estamos en la panza de mamá ya estamos conectados con el mundo. Entonces, a través de mamá y todas esas experiencias que fue viviendo mamá, vamos generando una percepción acerca de la energía femenina. ¿Sí? Nosotros vamos a percibir el mundo a través de la panza de, a través de la panza de mamá, como peligroso o confiable, ¿sí? Dependiendo de esas experiencias que viva mamá durante la gestación del bebé. ¿Por qué? Porque mamá es la representación de esa energía femenina, es lo que a mí me está conectando con la vida, ¿sí? Es mi capacidad de recibir. La energía femenina a mí me conecta con mi capacidad de recibir. Entonces, cuando yo tengo algún conflicto para que las cosas me lleguen a mi vida, ya sea una pareja, un trabajo, abundancia, estoy hablando de lo femenino. Estoy hablando de mamá y de todo ese linaje femenino. Cuando a mí no me fluyen las cosas, cuando yo quiero conseguir un proyecto, quiero conseguir un trabajo, quiero conseguir una pareja y no llega a mi vida, tengo que mirar esa energía femenina y en qué momento se bloqueó esa energía, ¿sí? Y papá a mí me conecta con lo masculino. O sea, me conecta con todo eso que yo puedo hacer para conservar lo que consigo. Papá es la representación de los límites, de la administración, del orden. Papá es la representación de la fuerza, de la dirección que yo tengo en mi vida.
Si yo, por ejemplo, vamos a dar ejemplos. Si yo no puedo saber qué es lo que quiero en la vida, si me cuesta conectarme con lo que yo realmente deseo, hacia dónde quiero ir, estamos hablando de la energía masculina. Si yo, por el contrario, consigo un trabajo, pero no lo puedo conservar, ya sea porque entro en un lugar donde me tocan compañeros conflictivos, donde no tengo un buen vínculo con mi jefe, se me complican las cosas y me tengo que ir de ese trabajo o me despiden, no estoy pudiendo conservar el trabajo. Entonces ahí estamos hablando de la energía masculina y estamos hablando de papá, de cómo nosotros percibimos esa energía. Si yo no sé poner límites y dejo que me invadan constantemente, estamos hablando de la energía masculina, porque papá es el orden y la dirección en la vida. Y si yo consigo dinero, o sea, trabajo y me ingresa el dinero, pero yo no me puedo expandir, no llego a fin de mes, o ahorro y justo, no sé, se rompe un caño, mi mamá se enferma y tengo que comprarle los medicamentos, la plata se me va y yo no puedo invertir, estoy hablando de la energía masculina, estoy hablando del linaje paterno, ¿sí? Entonces, esas interacciones a mí lo que me están enseñando es a vivir y a sobrevivir, porque esas experiencias se van impregnando en mi inconsciente de información. Van quedando ahí en lo que nosotros vemos acá como la amígdala, ¿sí? Y ahí es donde se encuentra el niño interior o la niña interior. Es mi yo emocional. Es como yo aprendí a gestionar esa energía. Es la percepción que yo me hice de la energía femenina y de la energía masculina necesaria para crear cualquier cosa en nuestra vida. ¿Sí? Sanar y conectarse con el niño interior es borrar y sacar todas esas corazas que nosotros fuimos poniéndonos por todo lo que fuimos viviendo a lo largo de esa formación de estructura emocional. Y conectarme nuevamente con mi deseo, con mi esencia, con lo que yo sería si no hubiera vivido ciertas experiencias traumáticas. Bien, después lo que tenemos es el yo físico, ¿sí? El yo físico o el yo consciente es esa parte racional. Es lo que yo soy a partir de eso que viví. ¿Cómo me identifico? Está relacionado con mi identidad. Este yo es el que va a poner barreras cuando nosotros queramos modificar algo del yo emocional, porque se encuentra en la parte del cerebro racional y es el que forma esas frases determinantes, esas creencias limitantes, esos mandatos, ¿sí? A partir de una experiencia emocional, yo formo una frase que va a quedar impregnada en ese yo identidad. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿que lo pausé? Ah, no, bien. Vamos a dar un ejemplo. Si yo vivo en un entorno donde papá es agresivo, lo que me va a pasar es que yo voy a formar una frase acerca de la energía masculina, porque yo estoy percibiendo esa energía masculina como mala. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo sea grande, voy a rechazar esa energía masculina y me voy a formar una frase de, no sé, los hombres son malos o cualquier tipo de frase que pueda estar condicionando mi yo adulto, ¿sí? Entonces, ahí
es el programa de la computadora que te avisa cuando hay un virus. O sea, ese virus es el yo consciente, es lo que conoce. Entonces, cuando yo quiero generar algún tipo de cambio, lo que hace muchas veces el yo físico o el yo identidad es poner barreras, poner una resistencia en la sanación que yo voy a realizar o en la programación, reprogramación que yo quiero estar realizando. ¿Por qué? Porque me va a activar el miedo, ¿sí? Porque yo estoy ingresando una información que no conoce mi yo identidad. Entonces te manda una señal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se activa cuando hay alguna posibilidad de peligro para la supervivencia, ¿sí? Esa señal de peligro la va a estar enviando cuando hagamos algo que no coincida con esa identidad que yo fui formando. Entonces ahí es donde va a estar la resistencia para toda sanación. Y después tenemos el yo espiritual, que es el más elevado, es el yo que está conectado con el universo, es el yo que no tiene límites, que sabe que puede llegar a donde sea, ¿sí? Que conoce esa energía masculina y esa energía femenina pura, como ser Dios, Madre, Padre, y que es la que se utiliza para crear y para manifestar cualquier cosa en mi vida, ¿sí? En este yo emocional, que es el que hablamos al principio, es donde se encuentra el niño y la niña interna. Ahora, a ver si me deja pasar de página. Bien. Acá tenemos el yo esencial, ¿sí? La representación del yo esencial que está conectado con la fuente. Y es el que sabe que existen infinitas posibilidades de resolver cualquier tipo de situación que se me presente en mi vida. Cuando yo estoy frente a alguna situación y me paralizo, no sé cómo resolverla, me genera miedo, me genera temor, etcétera, 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 es porque existen barreras o existe una percepción de esa energía femenina o masculina que no me lo permite realizar, o sea, que no me permite conectarme. ¿Sí? Bien, entonces, en este yo emocional que estuvimos hablando, es donde se encuentra, dijimos, el niño o la niña interna, y también en este yo emocional lo que tenemos es un yo esencial y un yo herido. ¿Sí? El yo esencial es esa inocencia, es el estado de inocencia pura, son esos talentos que tengo, ¿sí? Donde se encuentra mi espontaneidad, donde no existen los miedos, porque no hay nada que temer, es donde este niño o niña interior sabe que puede lograr todo aquello que desee, ¿sí? Y que se conecta también con lo que es el juego, la diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Este niño esencial, ¿quién lo va matando? Lo va matando el niño herido, ¿sí? De a poquito lo va limitando. Entonces tenemos el yo esencial, que es el estado puro, y tenemos el yo herido, que es el que en el que nos convertimos, ¿sí? Por las experiencias que vamos viviendo a lo largo de la vida, ¿sí? Cada experiencia que nos conecte con una sensación de dolor, de miedo, de peligro, va fragmentando al niño esencial, ¿sí? Y va engordando al niño herido. ¿Para qué? Para protegerlo. Es el famoso ego, ¿sí? Lo que pasa en el mundo exterior o las experiencias que yo vivo de adulto, el yo esencial siempre va a querer ganar la batalla, porque es el yo sabio. Entonces, me va a estar conectando con todas esas experiencias de adulto que me van a permitir sanar ese yo herido e ir debilitándolo.
Te va a poner enfrente situaciones que resuenen con experiencias que vos hayas vivido cuando eras niño o cuando eras niña y que hayan generado algún tipo de bloqueo o algún tipo de trauma, ¿sí? Entonces, como digo, el yo esencial siempre quiere ganar porque es esa sensación que yo tengo de paz, de felicidad, de templanza, que no importa lo que me pase en la vida. O sea, yo sé que lo voy a poder trascender porque existen millones de posibilidades e infinitas de posibilidades y porque hay algo grande que me sostiene. Entonces, como este yo esencial lucha por sobrevivir, lo que va a hacer es ir poniéndome escenarios que me permitan sanar esas heridas que yo fui creando o sí que se fueron formando a través de esas experiencias que yo viví de niño y que me condicionan. ¿Y qué tipo de medios usa para poder mostrármelas? Mi entorno, mi trabajo, mis parejas, mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo de niña sufrí bullying en el jardín, ¿no? Yo de grande seguramente vaya o consiga trabajos por la ley de resonancia donde mis compañeros me generen conflictos, donde me falten el respeto, porque es lo que yo conozco. Entonces, si yo no cambio la conciencia, no voy a poder cambiar mi vibración. Si yo no sano esa experiencia, voy a seguir vibrando, voy a seguir resonando con ese entorno. Porque mi yo esencial me va a querer mostrar constantemente, mira, esto es lo que tenés que trabajar, esto es lo que tenés que sanar, ¿sí? Para trascenderlo, ¿sí? Si yo tuve un padre que me callaba, que no me permitía expresarme, que me condicionaba a la hora de actuar o a la hora de hablar, cuando yo sea grande, seguramente resuene con alguna pareja controladora o que me viva diciendo lo que yo tengo que hacer, de qué tengo que trabajar, qué tengo que estudiar, con quién me tengo que juntar, ¿no? Esas personas que son manipuladoras, controladoras, obsesivas, ¿sí? Porque para mí eso es el amor, porque mi padre me amaba, ¿no? Entonces mi padre actuaba de esa manera. Entonces es lo que yo conozco. Entonces me relaciono con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque me siento cómoda en la incomodidad. Es lo que conozco. Bien. Ahora, ¿quién es Lise Bourdieu? Lise Bourdieu escribió muchísimos libros, ¿sí? Acerca del desarrollo personal. Y en varios de estos libros hablaba de las 5 heridas del alma. Estas 5 heridas del alma se generan en la infancia ante situaciones o emociones que nosotros no supimos gestionar en su momento. Entonces, lo que hacemos es crear una máscara que nos va a ayudar a sobrevivir, a no sentir dolor, a que no me vuelva a pasar, ¿no? Que en realidad me vuelve a pasar, porque cambia el escenario. Entonces, esta escritora basó su trabajo en las investigaciones de Reich. Reich era un psicoanalista, fue discípulo de Freud, quien fue el que descubrió los tratamientos con orgón, ¿no? Con orgonita. Entonces Reich decía que nosotros podíamos tener todas las heridas del alma, las 5 heridas, y el grado de influencia en nosotros iba a depender de la profundidad de la herida o de la profundidad del trauma, ¿sí? A mayor impacto en nosotros se activaba muchísimo más esa herida. Bien, a ver si puedo cambiar. Vamos a ver si me deja cambiar el... Bueno, acá les puse algo de la biografía de Reich, que estuvo muy asociado
Era un psicoanalista de Austria y fue muy perseguido por esto, porque era muy innovador esto del orgón de la orgonita. Entonces fue muy perseguido porque se decía que, bueno, que era falso lo que él decía, ¿no? Bien. Hay un libro que escribió Lise Bourdieu acerca de las 5 heridas del alma y ahora vamos a empezar con la herida del rechazo. ¿Sí? Está bueno si atienden pacientes porque la herida que está más activa en el adulto se puede ver a través del cuerpo. ¿Sí? Presenta ciertas condiciones, ciertas formas el cuerpo y nosotros podemos identificar cuál es la herida que tiene activa la persona en la edad adulta. Vamos a comenzar con la herida del rechazo. La herida del rechazo es una herida que se puede generar desde la concepción, o sea, desde la panza hasta el primer año de vida, ¿sí? Y se genera por el progenitor del mismo sexo. Es decir, que si yo soy mujer, la herida del rechazo la podría llegar a activar mi madre, y si yo soy hombre, la herida del rechazo la activaría mi padre, en este caso, ¿sí? Y es una experiencia, se activa por algún tipo de experiencia donde nosotros no nos sentimos aceptados. Entonces, como no nos sentimos aceptados, no nos creemos con el derecho de existir. Se reproduce de adulto mucho en las parejas, en los amigos, en los jefes, ¿sí? Y son personas que creen que no valen lo suficiente, ¿sí? Que no hacen una diferencia en el mundo, no se creen importantes, tienen el autoestima muy baja, se sienten personas muy incomprendidas, se sienten solos, o sea, pueden estar en un grupo, pero se sienten solos, o pueden estar en pareja, pero siempre tienen esa sensación de soledad, ¿sí? Y la máscara que usan es la máscara del huidizo. O sea, desarrollan estrategias de huida, ya sea con las drogas, con dormir mucho, con los excesos, se van de un vínculo antes de que los dejen, o sea, no pueden consolidar una pareja durante mucho tiempo, ¿sí? Y se enfocan en todo lo que los pueda llegar a aislar de la realidad. O sea, se niegan, las personas que tienen la herida de rechazo muy activa, niegan inconscientemente admitir cosas. Les cuesta muchísimo admitir las cosas. ¿Qué hacen? Se arman un mundo imaginario. Hay ciertas frases que estas personas dicen para poder identificarlas, ¿no? Como que nacieron en la familia equivocada, como que no entienden la tierra, no entienden por qué están en la tierra, no se hallan en este mundo. Y cuando están solos, los invade sus emociones, ¿sí? Son personas que le dan poca importancia al mundo material. Si bien tienen muchísima creatividad, pero esa creatividad, al estar la herida de rechazo tan activa, la utilizan para crear escenarios trágicos, ¿sí? O escenarios de rechazo. No se animan a hacer algo porque consideran, no sé, no voy a dar un curso porque quién va a comprarme el curso, quién va a querer escucharme, todo ese tipo de frases, ¿sí? ¿Qué más? Cuando están en presencia de alguien que tiene un carácter fuerte, más bien un poco agresivo, lo que hacen es abandonar el lugar. Se van. Y se preocupan muchísimo también las personas que tienen la herida del rechazo activa cuando se sienten observados.
Cuando se sienten observados, tratan de huir de la situación. Y también suelen ser personas muy nerviosas, ¿sí? A veces el miedo al rechazo hace que se conviertan en personas obsesivas también, con pensamientos muy negativos, ¿sí? En el cuerpo lo podemos ver porque son cuerpos pequeñitos. Son cuerpos pequeñitos porque quieren pasar desapercibidos. Quieren que no los vean. Entonces son cuerpos muy, muy, muy delgados. La parte superior siempre está como contracturada, ¿sí? Y hay alguna parte del cuerpo que puede ser un poquito más pequeña que lo normal. Tienen los ojos pequeños y son personas que no mantienen la mirada. Si vos los mirás, bajan la mirada o miran para otro lado, ¿sí? También tienen ojeras muy pronunciadas. Las personas que tienen la herida de rechazo muy activa tienen las ojeras muy pronunciadas y por lo general usan ropa negra y pueden llegar a tener problemas también en la piel, en el rostro, ¿sí? Bien, el gran miedo de estas personas es el pánico. Y bueno, intenté buscar imágenes de cuerpos para poder plasmar un poco cómo sería una herida del rechazo activa, muy activa. Después tenemos la herida del abandono, que es la segunda herida. Esta herida se genera desde el año de vida hasta los 3 años. Y se genera por el progenitor del sexo contrario. Es decir, si yo soy mujer, la herida de abandono me la va a generar mi padre. Si soy hombre, la herida de abandono me la va a generar mi madre, ¿sí? Y esta herida de abandono se genera por falta de afecto, por padres que son distantes emocionalmente. Pueden ser padres que estén dándole a los niños la mejor educación, la mejor casa, etcétera, 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 que se ocupen de los niños, pero que emocionalmente sean distantes, esos papás que nunca abrazan, que nunca besan, que nunca expresan, ¿sí? Esos papás que son muy rígidos, que les cuesta demostrar cariño. Ahí se activa la herida de abandono. Y también se puede dar en casos donde el progenitor, por ejemplo, viaje mucho y no esté muy presente en la crianza del niño, o literalmente que se haya ido de este plano, que haya fallecido cuando el niño o la niña era muy chica, o que se haya ido, que no se haya hecho cargo del niño. Entonces, estos niños no se sienten apoyados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la herida del abandono? Tienen mucha dificultad de adultos para estar solos y para manejarse solos en la vida. O sea, son personas que lloran mucho y que constantemente se están generando enfermedades o problemas porque inconscientemente estas personas necesitan llamar la atención. Entonces, son personas que por ahí dan pena, bueno, la palabra sería victimismo, ¿no? Siempre me pasa algo, siempre tengo un problema, siempre necesito ayuda, siempre necesito un consejo. Viven pidiendo consejos, no saben tomar decisiones por ellos mismos. Por lo general, esos consejos que piden no los siguen después. Ellos lo que necesitan es tener la atención de alguien. ¿Qué más? Estas personas tienen altibajos emocionales. Hay momentos en los que pueden estar muy bien y hay momentos en los que pueden estar muy mal. Son los famosos bipolares, ¿sí? También les cuesta mucho terminar relaciones. O sea, estas relaciones que deberían terminarse, tengo que terminar con mi pareja porque la cosa ya no va más, porque no hay amor, porque hay infidelidades, porque no nos llevamos bien, porque hay faltas de respeto. Yo prefiero seguir en ese vínculo antes que dejarlo.
por la herida del abandono que está activa. ¿Sí? No se quieren quedar solos, prefieren bancarse esa pareja tóxica o esa pareja que ya no funciona para no sentir el abandono. Las expresiones que pueden llegar a tener me siento solo, no soporto tal cosa, o también se pueden enojar muchísimo cuando alguien los deja plantados o les cambia los planes porque sienten el abandono. Arman un plan y al último momento les bajan el plan, esas personas se enojan muchísimo por ese tema. ¿Sí? La máscara que usan, por supuesto, es la máscara del dependiente emocional. Entonces, son personas que constantemente van a buscar consejos, van a pedir ayuda, van a ir de terapeuta en terapeuta, contando todos sus males, nunca les van a contar algo bueno. Siempre algo les pasó porque necesitan tener la atención del otro. Obviamente, todas estas cosas son inconscientes, ¿sí? No es que yo lo quiero hacer porque, no, es porque está la herida activa, ¿no? Entonces yo necesito utilizar una máscara para no volver a sentir ese dolor que sentí cuando era niño o cuando era niña, ¿sí? A nivel físico, son personas que por lo general tienen el cuerpo alargado y no tienen mucha musculatura en el cuerpo, no son rígidos. Son como que tienen los brazos colgando, la famosa joroba, se sientan jorobados o caminan jorobados, ¿sí? Suelen tener los brazos largos, como colgando del cuerpo, como que caminan así, como colgando, los brazos cuelgan del cuerpo. Ahora, quizás no tengan todas las características, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener 2 o más heridas activas, ¿no? Entonces puede haber como una mezcla de las heridas. Los ojos también es como que lo tienen tristes. Son esas personas que vos los ves y siempre tienen los ojos como caídos, como tristes. La voz suele ser una voz como muy quejosa. O esas voces de niño, de niña, que estoy tratando de que me salga, pero bueno, no me va a salir la voz, pero es como que hablan siempre como aniñados, ¿no? Tengan la edad que tengan. Son personas que se viven apoyando en otras personas y pueden llegar a usar la ropa grande y holgada, ¿no? Que cuelgue la ropa. Bueno, la imagen que encontré es la de un hombre, ¿ven? Que tiene como los brazos acá como caídos, como si tuviera una joroba acá. El gran miedo de las personas que tienen activa la herida del abandono es la soledad. ¿Sí? Bien. Seguimos con la herida de humillación. La herida de humillación se genera también desde el año hasta los 3 años y se genera cuando algún progenitor siente vergüenza por el niño, por la niña. Esto obviamente lo percibe el niño. Quizás no es que el progenitor sintió vergüenza, pero tuvo alguna actitud que hizo que el niño perciba que el papá o la mamá se avergonzaban de él o de ella. O también los pudieron hacer pasar a los niños alguna situación vergonzosa. ¿Sí? Puede ser cuando, por ejemplo, comienzan a descubrir su sexo y se lo reprime o se lo reta. Vieron que en esta edad por lo general los niños empiezan a descubrir sus partes íntimas y empiezan a descubrir que al tocarlas les genera placer. Y por ahí si el papá o la mamá lo ve y lo reta, lo reprime, ahí se genera la herida de humillación, ¿sí? Y le hacen sentir culpa al niño por sentir ese placer en su cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que hacen es coartar la libertad, ¿sí? Porque sintió vergüenza ante ese padre.
La máscara que van a usar estas personas es la máscara del masoquismo. Es el famoso autoboicot, ¿no? Y su miedo más fuerte, o su gran miedo, es la libertad. Le tiene mucho miedo a la libertad porque en su momento fue coartada esa libertad, ¿sí? Son personas que se sienten juzgadas o basan sus actos por miedo a que Dios me castigue, por miedo a que el entorno me juzgue por algo que yo quiera hacer. Tienen alma de misioneros, o sea, ellos desean y anhelan ser libres, pero no lo hacen por temor, por miedo. Son personas que por lo general quieren aliviar constantemente el sufrimiento de los demás, ¿sí? Porque creen que de esa manera o con esa actitud se van a convertir en personas dignas. Volvemos a repetir, todos estos actos son inconscientes, ¿sí? Les cuesta muchísimo reconocer su sensualidad o los placeres. Son personas que en la intimidad por ahí les cuesta conectar con el sexo. ¿Por qué? Porque inconscientemente temen ser castigados si ellos disfrutan, ¿no?, de las relaciones sexuales. También temen ser castigados si ellos disfrutan demasiado de la vida. Entonces, suelen tener traumas con su sexualidad o con su adolescencia. Son personas que buscan constantemente estar ocupadas. Siempre están trabajando, siempre tienen algo que hacer, se preocupan mucho por los demás, viven para los demás, se preocupan demasiado por los demás. Son personas que conocen sus necesidades, pero nunca las escuchan. Estas personas tienen mucho el sentido del sacrificio, ¿sí? Me tengo que sacrificar, tengo que trabajar mucho, tengo que esforzarse mucho. El esfuerzo, la palabra esfuerzo está muy presente en estas personas. Constantemente sienten que se tienen que esforzar o se tienen que sacrificar. Y puede llegar a ser también que se sientan sucios. Esas personas que se bañan 5 veces por día o que se viven poniendo perfume, bien, ¿no? Como para que se pueda identificar un poco. Son personas que engordan con facilidad, tienden a tener exceso de peso. Son personas que se humillan, se ríen mucho, o sea, se humillan riéndose de ellos mismos. Como en un círculo de amigos, siempre son los que se hacen chistes a ellos mismos para que los amigos se rían de ellos. Resaltando sus, entre comillas, ay, no me sale la palabra, resaltando sus carencias, ¿no? Constantemente, o no sé, soy inútil, jajaja, o sea, se me cae todo, siempre se hacen chistes con ellos mismos. Y les cuesta muchísimo ver la grandeza de su alma, ¿sí? Suelen usar palabras como digno, indigno, ¿no?, pequeño, sucio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel físico, como dijimos, pueden llegar a tener sobrepeso. Son personas que suelen ser bajitas, no suelen ser altas. El rostro suele ser redondo, ¿sí? Los ojos grandes, abiertos. Son esos ojos de niño, porque tienen una expresión ingenua, estas personas. El cuello puede ser ancho y se pueden llegar a vestir con ropa ajustada, ¿no? Como para esas personas que se visten con ropa un talle menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que acentúa mucho la redondez. Y son personas muy, muy melosas, no cariñosas, melosas, ¿sí? Ya, demasiado.
El progenitor que puede llegar a activar la herida de la humillación puede ser cualquiera de los dos progenitores. Puede ser la madre o puede ser el padre. Bien. Después tenemos la herida de traición. La herida de traición se puede generar de los 2 a los 4 años de vida, ¿sí? Y se genera por alguna experiencia con el padre del sexo opuesto. Es decir, si yo soy mujer, esta herida de traición me la generó mi padre, y si soy varón, esta herida de traición me la generó mi madre. Y es cuando el niño siente que el padre no cumplió con sus expectativas. ¿Sí? Por alguna situación pierde la confianza en ese progenitor. Pasa mucho esto con las promesas. O sea, si haces bien la tarea, o si haces la tarea, cuando llego te traigo un chocolate y el papá no le trae el chocolate, bueno, se puede llegar a generar una herida de traición, porque siempre tenemos que identificar la herida o recordar la herida de cuando éramos niños y de las herramientas que teníamos cuando éramos niños, no ahora de adultos, que por ahí decimos, bueno, no le trajo el chocolate y le va a generar una herida de traición. El niño tiene otra mentalidad, tiene otras herramientas para lidiar con el mundo, digamos, que no lo tiene, o sea, no lo pensemos como adultos, pensémoslo como niños, ¿no? Entonces, o por ejemplo, papás separados, y lo tiene que venir a buscar el papá, la tiene que venir a buscar a la nena para estar el fin de semana y no viene, le falla. Entonces ahí se puede llegar a generar la herida de traición. Eh, se sienten traicionados, y comienzan a perder la confianza, básicamente. Pueden llegar a considerar que su padre fue irresponsable, ¿sí? Siente que su progenitor no colmó con sus necesidades, se siente traicionado. También se puede llegar a sentir manipulado. Y la máscara que utilizan es la máscara del controlador. Su gran miedo es que lo repudien. Ese es el gran miedo de esta herida. Entonces hacen todo lo posible para convencer a los demás de que tienen una personalidad fuerte, ¿sí? Son personas que suelen parecer mandonas, gritonas, como son esas personas que imponen su voluntad. Eh, hace esfuerzos para que lo consideren una persona responsable. Se esfuerzan muchísimo por el que dirán, por la mirada del otro, ¿sí? Estas personas no entran en contacto con su vulnerabilidad, siempre se muestran eh, fuertes, encuentran siempre como una manera también para no ser acusados, siempre se están justificando, nunca se hacen cargo de las cosas que hicieron, siempre hay una justificación para eso. Son esas personas que les importa muchísimo el título, ¿no? El famoso título, los honores, el reconocimiento, ¿sí? Y se impresionan por esas personas famosas o esas personas ricas, ¿sí? Ellos linkean personas famosas o personas que tengan algún tipo de título con personas confiables. Es así. La reputación para estas personas es muy, muy importante. Son personas que suelen mentir sin ningún tipo de esfuerzo. Si tienen que salir de alguna situación comprometida, mienten sin ningún tipo de esfuerzo. Pero sí, no soportan que les mientan a ellos, ¿sí? Esperan muchísimo de los demás porque son exigentes, son personas muy exigentes y también son exigentes con ellos mismos. Son esas personas que les gusta tener todo previsto, todo calculado, todo controlado, ¿sí? Es muy difícil que confíen en alguien, ¿sí? Como que les cuesta mucho confiar en el otro, y también son personas que no se dejan conocer del todo.
son personas que nunca hablan de sus errores, jamás. ¿Sí? Bueno, estas personas tienden a ser muy manipuladoras. Son personas manipuladoras, controladoras, son personas muy controladoras en la pareja también. Son personas que suelen chantajear a veces, pueden chantajear emocionalmente, mentir, seducir, o sea, llorar para que el otro se sienta mal, amenazar, quejarse. Y a veces estas personas podrían llegar a ser violentas en algunos casos. Cuando la herida está muy activa, pueden ser personas agresivas y violentas. Son personas que siempre tienen la razón. Ellos siempre tienen la razón. Nunca se equivocan, son rencorosos, son intolerantes. Son intolerantes, por ejemplo, para las personas que hacen las cosas lentas. ¿No? ¿Vieron esas personas que dicen, no, deja que lo hago yo? Y ya enseguida van y lo hacen. No soportan la lentitud en el otro. Son personas rencorosas, como lo dije, se muestran independientes. Ellos se muestran independientes, pero en realidad es porque tienen muchísimo miedo a la separación. Y suelen usar palabras como confía en mí, o yo lo sabía. O a veces esas personas que te explican algo y te dicen, ¿lo entendiste? ¿Lo entendiste? Otra frase sería, vos callate y escuchame, o vos hacés lo que yo te digo. También cuando hablan usan mucho la palabra francamente, sinceramente, usualmente, ¿sí? Todas esas palabras que terminan en mente porque son personas muy racionales, son muy controladoras, ¿sí? A nivel físico, acá el hombre tiene hombros más anchos que sus caderas, ¿sí? Son hombres que tienen los hombros anchos y por ahí la parte de abajo no tan desarrollada. Y la mujer suele tener las caderas anchas y los hombros más chiquititos. Tienen músculos bastante dominantes en varias partes del cuerpo. Son personas que tienen la voz muy fuerte, ¿sí? Son esas personas que tienen sobrepeso, pero no parecen gordos. ¿Vieron? Esas personas por ahí sí tienen sobrepeso, pero es como que el cuerpo oculta un poquito ese sobrepeso. No es como la herida anterior que se ve más el sobrepeso en la persona. ¿Sí? Porque parecen más bien fuertes o parecen más bien musculosos que gordos. Por eso. Tienen los ojos grandes, la mirada es muy intensa y es muy seductora de estas personas. Y la ropa que suelen utilizar o suelen preferir es la ropa con colores brillantes. ¿Sí? Bien. Bueno, y esta herida que todos queremos tener es la herida de la injusticia. Bien, la herida de la injusticia se genera desde los 4 a los 6 años, más o menos, y se genera por el progenitor del mismo sexo. ¿Sí? Es cuando el niño o la niña se siente bloqueado en su individualidad. ¿Vieron esos papás que son demasiado controladores, invasivos, que no le dan su espacio al niño? Puede pasar o se puede generar porque los niños no supieron expresarse o no supieron ser ellos mismos frente a ese progenitor. Y también puede pasar porque sintieron frialdad por alguno de los progenitores, ¿sí? Pero a la vez de sentir frialdad, también sintieron, a diferencia del anterior que habíamos dicho también que era cuando no había mucha conexión emocional entre el niño, en esta herida, si bien pueden sentir frialdad por uno de los progenitores, a la vez
son niños que se sienten muy invadidos en su privacidad. Esos papás que abren la puerta del cuarto del niño sin golpear, sin pedir permiso, porque son niños, pero bueno, es su cuarto, ¿no? Que se meten en las relaciones que tenga con los amigos, son esos papás que están ahí como queriendo dirigir cómo tienen que jugar, qué tienen que hacer, cómo se tienen que relacionar, ¿sí? Son papás que viven dando directivas en cosas que tienen que ver y que tienen que vivir los niños en su individualidad. Entonces, como esos niños se sintieron invadidos y no pudieron desarrollar su individualidad, la máscara que van a utilizar es la máscara de el rígido, ¿sí? Pero su gran miedo es la frialdad. Ellos se muestran fríos, se muestran personas frías, rígidas, pero le tienen mucho miedo a la frialdad, ¿sí? Por lo general, estas personas que tienen la herida muy activa suelen tener conflictos con personas del mismo sexo. Por ejemplo, las mujeres que tienen la herida de la injusticia muy activa suelen tener problemas con otras mujeres. O sea, les cuesta hacer de amigas, ¿sí? O tienen amigas pasajeras, digamos, no les duran mucho las amigas. Lo mismo los hombres, ¿no? Y son personas que no se permiten ser, sino que son como la sociedad espera que sean, ¿sí? Como ellos perciben que la sociedad espera que ellos sean. No son ellos mismos. Son personas, personas que tienen la herida de la injusticia son personas políticamente correctas. No se permiten expresiones emocionales. Se obsesionan muchísimo por el perfeccionismo, no solamente por el perfeccionismo del cuerpo, sino también por el perfeccionismo de su actitud. Estas personas sí son muy exigentes con ellas mismas, más que con los demás, ¿sí? Son personas que no respetan su límite físico. Pueden entrenar hasta 4 horas por día, 3 horas por día, aunque estén agotados. Son personas que no les gusta sentir, les cuesta muchísimo conectarse con sus emociones, porque cuando ellos sienten, el sentir les genera miedo a perder el control. Entonces ellos consideran que si pierden el control, se pueden llegar a convertir en personas imperfectas ante los ojos de los demás, ¿sí? De hecho, son personas que se suelen mostrar insensibles. Vos le contás algo y no te pueden escuchar, te pueden aconsejar, pero no notás una emocionalidad en esa persona, ¿sí? Son personas que son muy duras con su cuerpo. Puede ser de esas personas que no sientan ni frío ni dolor, ¿sí? Pocas veces admiten estar enfermos. Las personas que tienen la herida de injusticia muy activa van a trabajar con 40 grados de fiebre, pero no pueden faltar, ¿sí? Porque ¿qué va a decir el jefe? ¿O qué va a decir el trabajo? Ya sea la facultad, lo que sea, ¿no? Ellos creen que lo aprecian por lo que ellos hacen, ¿sí? O por cómo son estéticamente. Ellos creen que si son perfectos, van a ser más queridos o más apreciados. Constantemente quieren mejorar su cuerpo. ¿Vieron esas personas que viven operándose o viven yendo al gimnasio, pero en exceso? O sea, está bueno ir al gimnasio, recomendado, pero son personas que no faltan ni hasta enfermos al gimnasio. Van enfermos al gimnasio, ¿sí? Claramente yo esa herida no la tengo. Bien, son especialistas en el autosabotaje. O sea, cuando todo va bien, algo tienen que hacer.
Algo tienen que hacer. Y también son personas muy criticonas. O sea, siempre critican si el otro no actúa como él considera que debería actuar, ¿no? Y son personas que cuando los encuentran con las manos en la masa, dan millones de justificaciones. O sea, ya tienen preparada, cuando están mandándose una macana, ellos ya pensaron qué es lo que van a decir si los enganchan. Ya tienen todo calculado, qué es lo que van a decir, cómo se van a comportar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos son personas que consideran que el conocimiento es mucho más importante que el sentir. ¿Sí? Entonces, suelen usar palabras como todo bien, exactamente, seguramente, justamente, es muy parecida a la otra herida. También suelen usar palabras como jamás, correcto, fantástico, hiper bonito, siempre, ¿sí? Esas palabras suelen usar. Bueno, bien, a nivel físico tienen el cuerpo, obviamente, lo más perfecto posible, muy bien proporcionado. Su postura corporal es muy recta. Son personas que caminan rectos, se sientan rectos, tienen los hombros cuadrados, ¿sí? Y los movimientos de estas personas son movimientos secos. Cuando se mueven, son secos, o sea, no gesticulan. Su aspecto es un aspecto muy pulcro, muy limpio, muy seductor. La mandíbula la suelen tener como muy apretada, hablan muy así, muy rígidos, ¿sí? El vientre plano, bueno, las nalgas redondas, etcétera, etcétera. Y la piel la suelen tener radiante, ¿sí? La mirada viva, una mirada brillante. La voz suele ser seca y rápida. Bueno, no todos tenemos la herida de la injusticia. Para todos la tengamos. Bien, vamos a dejar de compartir. Considero que es importante conocer cómo se manifiestan estas heridas, porque si nosotros estamos atendiendo a un paciente y tenemos la posibilidad de verlo, porque bueno, hay personas que hoy por hoy con todo esto tienden a veces por, ¿cómo se dice esto? Le dan la devolución escrita, etcétera, etcétera, cuando realizan alguna sanación. Pero si tienen la posibilidad de ver a una persona o hacerle una sanación en vivo o atender a alguien, ya por su forma de expresarse, por su contextura física, pueden identificar cuál es la herida que tienen activa y cuál es la máscara que utilizan. También a través de su manera de hablar, de su manera de expresarse. Y esto es muy importante porque todo eso lo podemos utilizar para saber qué herramientas podemos utilizar, valga la redundancia, para ayudarlos a sanar. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que te haya gustado esta clase. Espero que te haya servido y que la pongas en práctica con tus amigos, con tus familiares. Empezá a ver si podés a jugar, si podés identificar qué herida tienen activa cada una de esas personas. Y también podrías encontrar la tuya para comenzar a trabajar en eso, ¿no? O empezar a encontrar en qué momento se pudo haber generado esa experiencia traumática para que no siga condicionándonos de adultos. Está bueno sanar el niño o la niña interna, porque si yo no lo hago, cuando soy grande, la vida me va a traer constantemente experiencias que me lleven a esa herida, que me hagan ver esa herida. ¿Por qué? Porque quiere ganar el yo esencial, quiere que no haya condicionamientos. Entonces, es como si te dijera, necesito que veas esto y necesito que lo sanes, necesito que lo trasciendas, ¿sí? Porque es mejor para vos. Y ahí vienen las resistencias, que es las que hablamos al principio. Esas resistencias van a aparecer siempre, siempre, en todas las personas.
es la manera que el ego es la manera que tenemos de defendernos del dolor. El ser humano no quiere sentir dolor. Por lo tanto, siempre, constantemente estamos utilizando máscaras. Lo bueno es poder identificarlas, porque si las identificamos, podemos hacer un cambio de conducta. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora, yo te voy a grabar una meditación hermosa, que es para sanar el niño o la niña interna, y te la voy a enviar para que la puedas escuchar las veces que quieras y para que te ayude un poquito a sanar ese niño o esa niña interna. Bueno, por último, es importante aclarar que cuando hablamos de los nodos, yo los llamo los nodos, que son mamá y papá, que son los que nos transmiten esa energía femenina y masculina, no es con un sentido de echarle la culpa por no haber cumplido con nuestras expectativas. De hecho, mamá y papá también tienen una historia. Eh, Creo que incorporar esa energía femenina y esa energía masculina en nosotros, sanarla, es muy importante porque si nosotros logramos realizar eso y logramos tener esos dos pilares, nos vamos a dar cuenta que podemos solucionar cualquier conflicto que tengamos en la vida. Eh, entonces simplemente es para ver qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros. Cuando somos adultos ya somos responsables de nuestra vida y mirar a mamá y papá es mirar eso que me falta, eso que ellos no me pudieron dar porque seguramente no lo tuvieron, para poder sanarlo, para poder solucionarlo y para poder incorporarlo. Espero que te haya gustado, que te haya servido este seminario y te voy a estar dejando la meditación para que la puedas hacer todas las veces que tengas ganas. Nos vemos en el próximo seminario.